Jonathan, bienvenido. Jonathan Cohen es director del BBC en Panamá, director del Grupo Sambil. Y bueno, vamos a hablar de los negocios, de la pandemia. Bienvenido una vez más, Jonathan. Gracias por el tiempo, viejo. Gracias, Nelson. Gracias a ti y al BBC por esta oportunidad nuevamente de comunicar y hablar y ver en qué podemos aportar, ¿no? Ambos, nutrirnos un poquito en esta conversación Sí, entre señor. nosotros y los demás miembros del BBC. Que esto está candela, pues no, esta pandemia ha estado difícil. Yo creo que cada día, no sé, tiene un cambio que nadie se espera. Y entonces, bueno, lo que queremos ahora es empezar a retomar los temas, cómo la gente está manejando la pandemia en sus negocios, pues, ¿no? Estuvimos hablando ayer Claro, en el programa en que tú vas a salir, hablé con una muchacha que tiene ella se llama Maribel Vallejo y es súper buena en mercadeo digital, ¿no? Pero ok, ella tiene una empresa que hace lavado de ropa a domicilio, ¿no? ok, Y le va súper chévere. Entonces, una de las maneras que yo descubrí que ella es buenísima en mercadeo es por el trabajo que hizo posicionando esa empresa. Entonces, la conversación en la entrevista de ella, hablábamos comparando el negocio de ella con una tintorería, ¿no? Las tintorerías están ok, palo abajo, porque las me tintorerías, imagino. bueno, lo digo porque yo he ido a varias, usted me dice, mira, la gente está en su casa, trabajando en pijama, nadie va a la oficina, entonces nadie trae la ropa. Entonces hemos tenido un bajo Correcto. en el negocio, pues, ¿no? Me dice la gente de la tintorería. Ella, Maribel, con su empresa, me dice, nosotros hemos lavado pijamas más que nunca. Hemos visto pijamas de todo tipo, de todo color, de todos lados. Entonces les ha ido mejor. Incluso me dice, la gente de alto riesgo, o sea, la gente mayor, no está yendo a la tintorería, no está saliendo a la calle. Entonces le funciona que vayamos a hacer el trabajo a domicilio. Entonces es brutal. O sea, la manera en que la pandemia le afecta a un sector y a otro, ¿no? Entonces, bueno, Correcto. la idea de invitarte, Jonathan, es que nos compartas cómo lo han visto ustedes, cómo se ha comportado los negocios de ustedes, que son, bueno, centros comerciales, más que todo, ¿no? Tú nos puedes expandir dentro de toda la gama que manejan, pero eh, ¿cómo les ha afectado y cómo ven que se pueden ir adaptando a esto que parece ser una nueva normalidad, pues, ¿no? De mucho menor volumen que antes, supongo, ¿no? Sí, correcto, Nelson. Te quiero, para poderte contar cómo nos hemos adaptado y cómo estamos pensando, hacerte un recuento, que te lo estaba comentando antes de que empecemos la reunión, de que yo te diría que la pandemia, entre muchas particularidades que tiene dos específicas, así como de alto impacto. Una, cuando se empieza a anunciar que el coronavirus es una pandemia, realmente al principio parecía más como una noticia lejana, era algo Ujú. allá en China y después de alguna manera empieza a aparecer casos en Europa y bueno, y en Estados Unidos poquitos casos. Se veía como algo lejano y que llega repentino y que llega a nivel mundial. Entonces lo primero que te puedo decir es que por primera vez nosotros nos encontramos con dos situaciones. Una, algo inesperado, como lo que llaman Black Swan, Ujú. que por ahí han escrito mucho sobre el cisne negro. Algo Ujú. inesperado que no sabíamos cuánto tiempo podía durar, que no entendíamos bien cómo podía impactar, que no le podíamos predecir, que quizás en los estrés test que uno hace no podías medir, no teníamos en la mira una posible pandemia. Y número dos, por primera vez nos sucede y le suceden a todos los que están escuchando aquí que tienen negocios internacionales, Ujú. que es en todos los países al mismo tiempo. Generalmente, nosotros de alguna manera navegamos un país, mientras un país está como, digamos, en crecimiento, quizás otro país está un poco más complicado, otro país estamos invirtiendo más, en otro estamos más tranquilos, y uno va manejando los diferentes países donde uno invierta. En este caso, y todos lo saben, y tú también lo sabes, bueno, la pandemia afecta al mismo tiempo a todo el mundo, en todos los países. Entonces nos encontramos con un primer, digamos, shutdown de todo a la vez, sin Increíble, importar ¿no? ya si es centros comerciales, si es hoteles, si es oficina, si es nuestro headquarter, si es
Venezuela, si es Madrid, si es Estados Unidos, no importa el país, sucede todo a la vez. Entonces son dos dinámicas distintas. Lo inesperado, que no sabemos qué está pasando, es una pandemia y no lo teníamos en la mira, y todo a la vez. Bueno, quería hacerte este recuento para traerte a hoy en día, a tu comentario de, bueno, ya viendo un poquito para atrás, obviamente, en la pandemia hay sectores muy perjudicados y hay sectores que se beneficiaron mucho, como el cuento que tú decías de el delivery de la tintorería. Entonces, la forma como yo lo veo es que cada quien, o sea, no quiero repetir lo mismo que ya todos hemos escuchado, sino traer a la mesa como que un punto de vista quizás más único que yo pueda aportar desde la industria donde me muevo. Pero obviamente la pandemia ha acelerado una transformación digital y de eso Ujú. estamos todos muy claros. Y me incluyo. Aunque yo ya vengo, estoy muy afinado, me gusta mucho la tecnología, aunque yo siempre trato de estar al día con todos las aplicaciones y con todo el uso de los medios digitales, sí te puedo confirmar de que con la pandemia empiezo a ver una aceleración en el uso de otras tecnologías para todas las cosas que nosotros hacemos y requiere también como una transformación no solo digital, sino una transformación desde a nivel de empresa, de cómo ver las cosas, cómo actuar, qué decidir frente a este escenario, como a nivel personal también, de, bueno, cómo buscar tranquilidad dentro de todo este ambiente tan intranquilo, cómo poder pensar desde un punto de vista claro y objetivo para poder llevar los negocios adelante. Y yo creo que ha sido un gran aprendizaje, Nelson. Eso sí te lo digo, a nivel personal, creo que te puede dar, yo la otra vez estaba comentando que esa frase que usan muchas personas al final, que dicen, bueno, si Dios quiere, bueno, si Ujú. Dios quiere. Con la pandemia se ha hecho más presente porque uno se da cuenta, mira, nos vamos a ver la semana que viene. Uno dice, sí, nos vemos la semana que viene o hacemos la reunión la semana que viene. Y siempre por dentro es, bueno, si no pasa nada diferente con la pandemia, de que de repente hay un segundo confinamiento o de que cierren los aeropuertos o de que todo el mundo tenga que resguardarse. Entonces, la pandemia nos tiene a todos como de alguna manera entendiendo que Ujú. las cosas, aunque uno las planifica, pueden cambiar, ¿no? Entonces, Jonathan, pero en tu industria, ¿cuáles son las tendencias que naturalmente ha empujado la pandemia? O sea, ¿cómo has visto que el negocio ha sí, tomado otro curso? sí, mira, te puedo asegurar prácticamente de que ha obligado a todos a entender más, que tú también lo comentaste al principio con la entrevista de ayer, a entender y a impulsar mucho más el mercadeo en los medios digitales, a Ujú. tener comunicaciones más directas con nuestros visitantes o nuestros clientes a través de medios digitales. Entendemos mucho más, por ejemplo, el alcance que tiene Facebook con ciertas herramientas de Facebook para poder comunicarnos con nuestros visitantes, para poder capitalizar. Pero no solo te lo quiero decir, y cuando te digo Facebook, me refiero a Facebook, Instagram, porque muchas personas piensan, sí, bueno, Instagram, no, bueno, Facebook. Yo lo veo todo como ya, digamos, las redes sociales como algo como englobado. Sí te digo que nos ha tocado entender, por ejemplo, todo esto que para nosotros fue nuevo, el curbside pickup, que la gente pueda comprar y que uno le entregue la mercancía, digamos, en la redoma fuera del centro comercial. Eso se ha Nos hecho, ha tocado, lo han empezado a hacer. sí, lo hemos hecho, por ejemplo, en Curazao, fue una práctica que nos funcionó muy bien Ujú. y que nos ayudó a que el centro comercial solo estuvo cerrado durante 3 semanas, Sí, pues comparado a otros Curazao le ha ido países. bien. Curazao, de ¿Sí? hecho, yo tengo clientes allá y me dicen, mira, aquí ha estado bien. Ahora creo que tienen como 14 casos y están empezando como a revisar las cosas, pero en algún momento tuvieron 0 casos. Correcto, Curazao, gracias a Dios, y Ujú. pasó lo que tú dijiste, llegamos a un momento en que, o sea, Curazao tomó una buena decisión de cerrar rápido, Ujú. y fue una influencia de Holanda, cerraron y llevaron a la isla a 0 casos, y así estuvieron durante un tiempo Ujú. largo, y gracias a eso el centro comercial reabrió. Sin embargo, todo lo que nosotros pusimos en práctica durante las 3 semanas que estuvimos cerrados siguió vigente. Seguimos Ujú. impulsando
que las tiendas busquen ventas en línea, que las tiendas busquen ventas también a través de WhatsApp, que se siga utilizando el curbside pickup, y así de esa manera, y es hacia donde yo te estaba tratando de llevar la conversación, de esa manera, yo creo que lo que va a terminar pasando hacia el futuro es de que el péndulo no se va a ir ni para un extremo donde solo vamos a vivir como unos robots de manera digital, ni tampoco para el otro extremo donde solamente tener una tienda y tener buenos productos y mercancías es suficiente para vender. Correcto. Creo que el péndulo va a conseguir un punto medio Ajá. donde la gente va a apreciar mucho la experiencia que uno vive, y eso es algo que también va a ser consecuencia de la pandemia, según mi opinión. La gente va a Ujú. apreciar más la vida, la salud, compartir con sus hijos, experiencias de vivencias, por decirlo así, pero también la gente va a buscar los lugares que tengan un concepto, una experiencia, algo diferenciado. No es solamente ir a comerte el helado, tú vas a querer ver cómo se hace el helado o qué hay detrás de ese helado, quiénes lo Ujú. producen, si te pueden poner una máquina donde el helado se hace frente a ti y se va haciendo y después tú te lo terminas comiendo. Entonces los niños disfrutan. Entonces, hacia allá es donde te quiero llevar, hacia la transformación digital, no solamente las compras online, la transformación de la que te estoy hablando tampoco es solamente digital, aunque lo Claro. estoy, sino se trata de una transformación como un todo, donde ese péndulo de lo digital y de lo físico se encuentran en el medio para que la gente lo utilice. No sé si me expliqué bien, yo lo veo como muy clarito en la forma de verlo, y básicamente lo que te estoy tratando de decir es que todas aquellas personas que tengan negocios de retail, de centros comerciales, incluso de hotelería, van a tener que buscar ese punto de equilibrio, van a tener que encontrar una forma de enamorar al cliente o reenamorar al cliente a través de la experiencia, a través del Ujú. buen servicio, a través de la postventa. Y de esa manera, nosotros, yo te puedo decir, no me gusta mucho en estas entrevistas como que utilizar a Sambil como ejemplo, pero nosotros ya desde el año 98, estamos Ujú. hablando, ni siquiera existía el BlackBerry, tú lo sabes, nosotros ya salimos con Sambil, con los centros comerciales de nosotros, los llamamos más que un centro comercial. Ujú. Entonces ya veníamos con el concepto de ofrecerle a la comunidad entretenimiento, actividades gratuitas, porque ya veníamos entendiendo de que la gente busca las experiencias. ¿Qué pasa? 20 años después viene la pandemia y acelera ese proceso. Y es lo que yo creo que es hacia donde vamos a ir ahorita en la industria. Vamos a ir más enfocado a la experiencia, más enfocado en que la gente sienta esa emoción de vivir, sienta esa felicidad al compartir, sienta que puedes agarrar a tu esposa y a tus hijos o a tus padres y ir toda la familia al centro comercial, más allá de comprar, a vivir la experiencia como un todo. Ujú. Esa es la forma como nosotros lo estamos viendo. En este verano yo tuve un par de experiencias interesantes porque fui a Carolina del Norte, ¿no? A ¿Ok? una ciudad que se llama Asheville. ¿Ok? Y ahí estaba, Jonathan, todo activo, o sea, todo abierto. Es una ciudad que mueve gente, es pequeña, pero como si tú fuera como de esos pueblos que son como trendy, pues, ¿no? Que tienen restaurancitos, tienen vida social bastante en la calle, pues no había bastante tráfico. Todo el mundo con su máscara, los restaurantes con mesitas afuera y adentro ¿Ok? también, ¿no? Entonces tú veías que la ciudad tenía yo no la conocía antes, o sea que no la puedo comparar, pero que tenía bastante vida. Entonces, pensé, dije, mire, me pareciera que este va a ser el camino donde todo el mundo se tiene que acostumbrar a cuidarse, a estar pendiente de que si quieres tú estar en salud, pues te pones tu máscara y proteges a los demás. Al entrar en todos los sitios te decían, si no te pones la máscara, no te atendemos. Entonces tenías que ponerte la máscara, entrar, hacer lo que vayas a hacer, todo el mundo con la máscara, incluso en los restaurantes, adentro, la gente obviamente se lo quitaba para comer, pero yo sí veía una que otra persona que después de comer se ponía su máscara mientras hacía la sobremesa o hablaba, ¿no? Entonces me vino a la cabeza esa idea, dice, bueno,
obviamente hay menos volumen que antes, seguramente no están atendiendo el mismo volumen de personas en el caso de los restaurantes, pero tú no notabas que la ciudad estaba en pausa, pues, ¿no? Cosa que a veces notas aquí en Miami, a veces vas a sitios que todavía como que le han dado la vuelta y sientes que están como pasando trabajo porque hay restaurantes que tienen pues la parte de adentro cerrada y tienen que sobrevivir con algunas mesitas que ponen afuera. Entonces pienso yo que quizás, como dices tú, el péndulo va a estar en el medio, con un poco de menos volumen, pero quizás tratando de emular la actividad que tenías antes y compensando, quizás con lo que tú dices, compensando quizás en línea. Porque lo que sí noté es eso que tú comentas, la experiencia de uno como usuario, ¿no? O sea, había restaurantes, por ejemplo, que te ponían todo muy fácil. Y dice, mira, yo te reservo, ven a esta hora, hay cupo para tal momento, y te ayudaban a que tú, sobre todo que volvieras, porque el tema era, sabes, tú vas o tratas de hacer la diligencia, si tú no ves que la pasas bien o no consigues una buena experiencia, seguramente no vuelves, ¿no? Todos estaban enfocados a que volvieras a ese sitio, excepto un par que sí noté que estaban como perdidos, pues, ¿no? Entonces, tenían como unos buenos flyers, era un restaurante de comida española, tenían unos buenos flyers que se Ok. veían súper apetitosos, pero cuando llegabas al sitio, no estaban como preparados todavía para recibir realmente la gente que estaban abriendo, pues estaban nuevos. Entonces sí me doy cuenta, pues, que va a haber un impacto en esa experiencia para que, sobre todo, ese consumidor vuelva y mantenga el consumo, pues, ¿no? Correcto. Y uno se consigue de todo, y yo te voy a contar ahorita también un par de experiencias. Y antes de eso, contarte que también estuve viajando, fui a Pensilvania, Ujú, y la verdad es que también me encontré con un ambiente totalmente. Fui a Pocono Mountain y ujú, a unos lagos y la montaña, y me encontré con un ambiente distinto al de Miami, pero también me pasó que yo empecé la pandemia en Panamá y estuve en Panamá, digamos, en confinamiento total, porque Panamá se fue, digamos, a un extremo de prácticamente shutdown por varios meses. Y me encuentro al llegar y decido venirme a Miami y vengo para Miami y en Miami me encuentro un ambiente totalmente distinto al de Panamá. ujú. Y por ejemplo, un primo que estaba conmigo en Miami que se devuelve para Madrid, que es el que maneja Sanville Madrid, llega a Madrid y se consigue con un ambiente distinto al de Miami. Y todo lo que te estoy tratando de decir es que también en la pandemia, como estamos hablando de los negocios, Ujú, también influye mucho no solamente el tipo de negocio que tenías antes de la pandemia o si se benefició o no se benefició, sino también cada país de alguna manera fue distinto. ujú. Y entonces también quizás uno tiene el sesgo de que lo que uno está viendo alrededor de donde vive, de su ciudad, las decisiones que toma el alcalde o el gobernador o el presidente de ese país, Ujú, uno las ve como si fueran globales y realmente son locales. claro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mis hermanos, que ellos se quedaron en Panamá cuando yo me vine a Miami, y entonces en nuestras dinámicas, ellos de alguna manera decían, pero Jonathan, pero cuídate muchísimo, allá hay 15.000 casos al día. Y yo le digo, bueno, yo me estoy cuidando muchísimo, ustedes no se preocupen, pero por lo menos aquí yo puedo agarrar el carro y decidir si voy o no voy. Entonces las dinámicas fueron Claro. distintas, y al haber dinámicas distintas, obviamente las economías se comportan distinto, las empresas se benefician o se afectan de manera distinta. Por ejemplo, aquí el Aventura Mall, cuando abrió, prácticamente no, al principio ibas para allá y ellos como que trataron de que tú te sientas bien y que no te dé todo ese temor de la pandemia. Y comparado, por ejemplo, quizás en Madrid, cuando abrimos el Sambil, la gente llegaba con las máscaras y según las historias que entiendo, la gente estaba muy impresionada porque tuvieron un confinamiento muy fuerte y al salir, entonces casi que se te había olvidado lo que era salir, ¿no? Que yo creo que Ujú, en Panamá también pasó algo parecido. Pero alineado a esto y alineado a como cada local lo hace distinto, decidimos aventurarnos y fuimos, por ejemplo, a Disney, aquí en Orlando, ¿no? Fuimos mi ujú. esposa, mis hijos y yo. Y te digo una cosa, Nelson, es impresionante la confianza, la tranquilidad que me generó a mí Disney cuando yo estuve en el parque con respecto a la forma como ellos te cuidan para que tú te sientas súper tranquilo y sepas que en Disney no te va a dar
no se te va a pegar, digamos, el Ujú, coronavirus, por decirlo así. ujú. Entonces, ¿cuál es el resultado de yo haber ido a Disney y haber visto que está funcionando perfecto? Además que si estás en Miami y te aventuras, te lo recomiendo. Si vas entre semanas, tampoco hay mucha gente, entonces, o no hay casi gente, Es entonces es lo que te iba a bastante preguntar, cómodo para ir. ¿qué tanta cantidad de gente había? Porque Disney es uno de Mira, esos sitios que está así, ¿no? Y que quizás bueno, ahora es si mucho vas el fin mejor. de semana, si vas el fin de semana, ya hay gente, ya lo vas a sentir como un parque. Pero igual, mira, ellos, te digo una cosa, no te bajas la mascarilla de la nariz, porque cada 10 metros hay alguien que te dice, la mascarilla está arriba. Incluso si te metes dentro de las estaciones, dentro de los parques, de los rides, y te lo Ujú. bajas creyendo que, ay, aquí nadie me está viendo. De una te aparece el micrófono que te habla y te dice, por favor, todo el mundo recuerden que tienen que usar su mascarilla ¿En completa. serio? Pero eso es bueno, porque a Claro, la final tú dices, bueno, yo uso la mascarilla, usamos la mascarilla, pero disfrutamos de los parques. Y te claro, limpian los rides. Ojo, yo no tengo acciones en Disney, ni soy dueño de Disney, no estoy tratando de vender a Disney, pero es una realidad de algo que a mí me impresionó claro, muchísimo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Bueno, 2 semanas después era el cumpleaños de uno de mis hijos y decidimos volver a Disney, claro. porque la habíamos pasado tan bien y estábamos tan seguros de lo que estábamos haciendo y nosotros nos cuidamos muchísimo. Entonces, bueno, con esto lo que te quiero decir es que aquellas empresas que cuidan al consumidor en su experiencia, cuidan al consumidor en lo que realmente le importa al consumidor y se adaptaron y supieron cómo transformarse, son aquellas que van a ser exitosas eventualmente en el tiempo. Y aquellas que se niegan a la transformación, que no se adaptan, que no son ágiles, que no tengan ese dinamismo, bueno, van a sufrir un poco más o incluso pueden llegar a no llegar a Cerrar, tener, claro. va a poder volver a ser un negocio rentable. Entonces, esa es mi Jonathan, invitación a los dueños de negocio, a entender que sí tiene que haber un cambio y que sí hay que ser ágil y transformarse y hacerlo, no solo pensarlo. tú me comentabas antes de comenzar la entrevista que me parece chévere compartirlo y para cerrar el segmento, esos pronósticos, esas proyecciones que están manejando ustedes, ¿cuáles son las variables que están tomando? Me comentabas que incluía si pasa la pandemia, si no, ¿cuáles son las variables que Bueno, están evaluando? sí, te estaba comentando específicamente un posible comerciante que quería montar un negocio de entretenimiento en Sanville, Madrid, y tuvimos un Zoom con él para entender el concepto. Es un Ajá, concepto bastante interesante, es de gaming, por cierto, con la pandemia es uno de los sectores que se beneficia porque los niños hay más esports y toda la parte de deporte a través de los PlayStation y de los gaming centers. La ujú, verdad que se veía bastante interesante, pero pasamos la mitad de la reunión entendiendo y hablando de los diferentes escenarios. Bueno, él en Madrid estima de que, por ejemplo, para que puedan ver, el operador decía, mira, no veo un segundo confinamiento en España, porque un segundo confinamiento en España pudiera ser catastrófico para la economía, pudiera ser llevarte a una economía en la que ya no te puedes recuperar. Entonces, basado en ese escenario, él decía, mira, bueno, preparemos el Gaming Station como para post pandemia y cuando ya lo que hacemos es que en la medida que va llegando la gente, podemos sentarlas una sí, una no. Entonces lo interesante era cómo hoy en día, primero, él está pensando en ese concepto y replicarlo 50 veces por toda España, o sea, wow, ok, aprovechando la oportunidad de que quizás los operadores de centros comerciales y los dueños de los locales en la calle están dispuestos a dar mejores términos. Entonces tú ujú, puedes decir, bueno, ok, dentro de todo lo que está pasando hay oportunidades, porque si yo ahorita puedo alquilar más barato un local donde montar mi negocio o tengo mejores términos, entonces eso es una oportunidad. No es lo mismo claro. hablar con un operador en España en enero, antes de que pasara todo esto, a hablar hoy, que están ¿Qué, buscando conceptos nuevos, operadores nuevos, ideas nuevas. qué No te es lo digo, mismo para un Jonathan? centro comercial. Ajá, Eso, perdón que te interrumpa, que eso es un tema aquí en Estados Unidos. O sea, claro. el alquilar Yo, un local es quizás o sea, el costo más pesado que puede tener un restaurante, por ejemplo. correcto. Y los Y términos, ¿no? ahorita estoy seguro que si tú haces tu due diligence bien y consigues centros comerciales o street malls o locales en la calle, no estoy yendo específicamente a decirles cómo hacerlo,
pero realmente el alquiler para una unidad comercial, el alquiler comercial como en sí, seguramente vas a conseguir muchos mejores términos Claro. que lo que conseguías antes de la pandemia. Entonces eso es una oportunidad. Y entonces lo que el operador decía es, bueno, si más o menos el primer quarter del año que viene ya pudiéramos estar como saliendo de la pandemia y nos dedicamos todo este tiempo a negociar con los 50 diferentes centros comerciales donde quieres crecer el proyecto, Ujú. entonces vas a entrar a estar en un punto, según su cálculo, en el que ya no estás en pandemia, pero ya tú tienes unos leases amarrados a 5 años, 10 años, que te pueden disparar Ok, el negocio porque entraste como cuando entras cuando la bolsa cae o no sé, no claro. sé cómo O poderlo sea, decir más claro de apostando lo a que lo estoy cuando, diciendo. apostando como cuando termine la pandemia, el volumen me va a compensar, o sea, me va a hacer ganar lo que no estoy ganando ahora, ya que estás en mejores términos de No, alquiler. era más como que voy a montar el negocio ahora, voy a hacer todas las negociaciones durante la pandemia para conseguir los mejores términos posibles y Ujú. cuando se acabe la pandemia ya estoy adentro con los términos. Entonces Claro, claro. ya entré barato, por Ujú. decirlo así. Entonces, bueno, ya quitándome la gorra de centro comercial y poniéndome la gorra como de empresario, lo que les estoy tratando de decir aquí es que hoy en día hay oportunidades ahí en la calle, hay formas de arrancar un negocio. Es más, yo me atrevería a decir que hasta es momento de emprender, porque uno emprende cuando las condiciones, el mejor momento para emprender es cuando las condiciones, tú puedes entrar barato o tú puedes entrar con gente, quizás algunos centros comerciales están dispuestos o dueños de locales a arreglarte alguna parte de la tienda o hacerte unas concesiones especiales. Porque recuerda una cosa, poniéndote la gorra de centro comercial, por lo menos allá en Madrid, los centros comerciales quisieran anunciar nuevos conceptos. Eso es una Claro, medallita para un centro comercial. Oye, yo no es que se me están yendo los locales, es que yo estoy anunciando locales nuevos. claro. Entonces, si tú puedes entender eso como comerciante o como emprendedor, puedes capitalizarlo a tu favor. Buenísimo. Entonces, eso era algo que les quería Buenísimo. dejar a aquellos emprendedores, a aquellos que están pensando, oye, está todo mal, es que esta pandemia me cambió los planes. Bueno, claro que te cambió los planes, le cambió los planes a todo el mundo. Este Ujú. preciso operador, que tenía otros negocios de trampolines, por ejemplo, nos estaba contando que en enero tenía una negociación ya lista para vender los 40 parques de trampolines. Simplemente iban a necesitar operar X cantidad de tiempo para que el comprador vea que todo es como lo dicen, y le vino la pandemia. Bueno, le pasó a él, nos pasó a nosotros, seguramente a ti, o sea, a todo el mundo, Claro. esta pandemia le cambió los planes. La diferencia está en qué vas a hacer tú de hoy en adelante, sin ver para atrás, para sacarle provecho a las oportunidades que puedan aparecer. Buenísimo. Ese es todo mi punto. Buenísimo. Bueno, Jonathan, muchas gracias, viejo. Llegamos al segmento al final del segmento, pero yo creo que esta entrevista la deberíamos repetir de vez en cuando, ponernos al día en Cuando cómo están las quieras. cosas. Qué bueno que Perfecto. estés por aquí en Miami y bueno, ya nos activamos a retomar pues la segunda parte de la Buenísimo, temporada. Nelson. Buenísimo. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos escucharon. Y por aquí siempre a la orden, Nelson. Cuando quieras, nos conectamos y seguimos hablando. Seguro. Ok. Muchísimas gracias. Dale, Bueno, señores, saludos. Gracias a recuerden que ti. estos programas están disponibles como un podcast, están en nuestros canales de YouTube. Vamos a salir todos los sábados a las 8 de la noche a través de Actualidad Radio 1040, o sea que hay muchas maneras de escuchar la información que aquí tenemos para compartir. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Jonathan, y será hasta la A próxima, ti. pues. Seguro. Gracias, Nelson.